¿Sientes que los demás te controlan habitualmente? ¿Sientes que hagas lo que hagas, la gente siempre es capaz de leer tu mente? ¿Quieres ser por fin el que tenga el control? Descubre poderosas técnicas para conseguir siempre lo que quieras. Hola, soy Gabriel Moreno y estás escuchando Manipulación, la guía secreta oscura para aprender a analizar a las personas y mejorar tus habilidades de persuasión encubierta utilizando el lenguaje corporal, la PNL, la psicología y la influencia para tomar el control en las relaciones. Producido para ti por United Audiobooks. Espero que disfrutes de mi audiolibro. Ahora comencemos. Introducción. Manipulación, la temida palabra con M que provoca un estremecimiento en la espina dorsal de muchos hoy en día. En el mejor de los casos, se trata de una violación de la autonomía de los demás, en el peor, de una auténtica maldad. Sin embargo, como la mayoría de las cosas, la manipulación como un arte no es intrínsecamente mala. Es probable que las cosas y las personas que te rodean te estén manipulando todo el tiempo. Puede que tú mismo hayas utilizado tácticas de manipulación sin saberlo. Quizás hayan funcionado, o quizás no. La cuestión es que la manipulación ocurre a nuestro alrededor. Pero antes de entrar en la materia, vamos a profundizar en lo que significa la manipulación. La palabra manipular significa literalmente a mano. Alude a dar forma o tomar el control de algo físico con las manos, o cerca. Cuando pensamos en la manipulación, es fácil imaginar a un maestro de marionetas detrás del telón, manejando los movimientos de cada marioneta con sus propios dedos. Según el diccionario de Cambridge, manipular significa controlar a alguien o algo en beneficio propio, a menudo de forma injusta o deshonesta. Esto significa que para manipular algo se requieren tres componentes. 1. Intención deliberada de inducir. 2. Una clara ventaja para el manipulador. 3. Una estrategia que se aproveche de la debilidad de otra persona. Es importante aclarar el primer factor, la intención deliberada. Aunque es completamente posible manipular a alguien sin intención, la verdadera manipulación es, por definición, deliberada. Para participar activamente en juegos de poder psicológico, hay que ser un genio. Muchas de las tácticas que utilizan los manipuladores son estratégicas y requieren de un plan de acción bien pensado y una toma de decisiones clara. Para aplicar plenamente estas tácticas de manipulación, muchas de las cuales suelen incluir algún tipo de engaño o comportamiento coercitivo, hay que ser completamente consciente de lo que se hace. El segundo componente es igual de crítico. Tienes algo que ganar con el acto de manipulación. De lo contrario, ¿por qué te molestarías en hacerlo? Nadie manipula a los demás sin motivo alguno, tal vez por diversión, en cuyo caso lo que se gana es el placer. La mayoría de las veces la persona manipulada puede perder algo. Por ejemplo, si una mujer joven manipula a su novio para que se quede en casa, haciéndole sentir culpable, ella está ganando el tenerlo para ella sola durante la noche, mientras que él está renunciando a su libertad de salir a su antojo. Algunas veces la víctima no pierde nada, pero normalmente es que el manipulador le ha convencido de que no está en desventaja. El ingrediente final no es solo una estrategia que se basa en observaciones detalladas y en la experiencia, sino que también permanece oculta para todos. Si nadie es consciente de cómo se desarrolla la manipulación en la vida, es muy difícil de precisar. Incluso si se está informado, la forma en que funciona la manipulación es que absuelve a las partes de la culpa, sin importar cómo desacredites a alguien. Siempre tiene un plan A, B o C. Digamos que el novio de la joven sospecha, después de numerosas ocasiones, que ella lo hace culpable a propósito. Él se enfrenta a ella sobre esto, acusándola de no preocuparse por su propia vida. En respuesta, ella le dice,
¿Por qué iba a hacer algo así? Solo expresé mis necesidades. Es tu responsabilidad de expresar las tuyas. Él le dice, quería salir con amigos, pero no me dejaste. Ella responde, nunca te obligué a quedarte en casa, tú lo elegiste. Por mucho que él lo intente, ella puede negar o razonar cada una de sus líneas de defensa. Él no tiene forma de demostrar que ella lo indujo a tomar la decisión. Entonces, ¿por qué querrías aprender sobre la manipulación? Por un lado, probablemente estés leyendo esto para conocer los secretos de los maestros manipuladores y protegerte de ellos. Otra razón puede ser que en el fondo quieras aprender y practicar tú mismo las tácticas de manipulación. No seas tímido ni te avergüences. Mucha gente siente lo mismo. En muchos casos, la manipulación es más bien una forma aceptada de prosperar, por ejemplo, en tu lugar de trabajo. La manipulación, aunque es por definición una infracción de la moral, si te importa respetar la autonomía de los demás, no tiene por qué ser siempre mala. Desde luego no lo es si la utilizas con las mejores de las intenciones. Al fin y al cabo, la dinámica del poder está siempre en el trasfondo de nuestras interacciones. Los escritores y oradores son algunos de los mejores manipuladores, pero usamos mejores palabras para llamarlos así. Son artesanos de la palabra persuasiva. Los políticos y los líderes son algunos de los mejores manipuladores. Algunos tipos de manipulación están incluso normalizados, como la forma en que una mujer hermosa puede coquetear y batir sus pestañas para salirse con la suya, o cómo los influencers de las redes sociales pueden afinar todo lo que hacen o dicen para establecer una determinada imagen que tenga más probabilidades de resonar con las audiencias. En esta obra encontrarás una guía completa sobre todo lo relacionado con la manipulación, desde la comprensión de la psicología de los demás hasta el control de la percepción que tienen de ti. Lo que aprenderás te ayudará a luchar contra cualquier táctica que se utilice en tu contra. Al mismo tiempo, podrás utilizar responsablemente las herramientas de este libro para tu beneficio. Seamos realistas. El mundo funciona con poder e influencia. Si no puedes vencerlos, únete a ellos, o mejor aún, adquiere los secretos de la manipulación, la persuasión y la psique humana para desenvolverte mejor en tu trabajo, tu familia y tu vida social. Capítulo 1. Psicología oscura y tipos de manipulación. Bienvenido a Psicología Oscura Básica, una disciplina que utiliza el arte de la psicología para tener ventaja sobre los demás a su pesar. Aunque no es un campo de estudio real, la psicología oscura se centra en todos los aspectos sombríos de la naturaleza humana y la psicología social. Según la terapeuta tejana Melissa Stringer, todo individuo es un manipulador. Según ella, hay formas de manipulación normales en nuestras interacciones sociales, como las formas estratégicas de establecer contacto visual o sonreír. Estos actos tienen como objetivo principal conectar con los demás o caer bien. Esa manipulación se vuelve oscura o tóxica cuando la gente la utiliza para controlar a los demás contra su voluntad de forma encubierta. Para diferenciar entre las tácticas normalizadas de la psicología social y las estrategias más insidiosas de la psicología oscura, debes conocer los tipos comunes de manipulación. Tipos de tácticas de manipulación. Todas las tácticas de manipulación siguen un patrón común. Evitan la comunicación directa, absuelven al manipulador de la culpa y son encubiertas. Parecen inofensivas y casi indetectables si no se sabe qué buscar. Mentira, hipérbole, negación, culpabilización, fingir ignorancia, culpar, tratamiento silencioso, cambiar de tema, agresión pasiva, gaslighting, aprovechar las debilidades conocidas, explotar las emociones altas, intimidación o coerción, subir el nivel y triangulación. Según Preston Nee, experto en ayudar a los manipuladores a aprender una comunicación más eficaz, las estrategias de manipulación se pueden dividir en 5 categorías. 1. Manipulación negativa. Avergonzar, criticar sin parar,
presionar socialmente, amenazar, excluir. 2. Manipulación positiva, amabilidad falsa, adulación, apelar a la vanidad, falsas promesas. 3. Decepción e intriga. Mentir, engañar, robar, tomar atajos poco éticos, poner excusas, culpar, evitar la responsabilidad. 4. Indefensión estratégica. Jugar a la víctima, culpabilizar. 5. Hostilidad y abuso. Intimidación, acoso, arrebatos de ira, abusos. ¿Por qué las personas manipulan? Aunque muchas personas pueden aplicar algunas de estas técnicas de manipulación, no son una parte importante de sus interacciones diarias. Quienes manipulan con frecuencia, e incluso de forma crónica, como método para conseguir lo que quieren, tienen razones muy arraigadas para hacerlo. He aquí varias razones por las que algunas personas recurren a la manipulación más de lo normal. El deseo o la necesidad de tener el control. Es posible que tengan sentimientos de baja autoestima o autovaloración. Muchos manipuladores han crecido con pocas habilidades de comunicación o habilidades interpersonales. Pueden tener miedo al abandono, a la inferioridad o a la debilidad o a ser juzgados. Un rasgo común es la incapacidad de enfrentarse a los defectos personales, por lo que hacen todo lo posible para ignorarlos. La socialización en determinados entornos entrena a las personas para utilizar tácticas de manipulación. Por ejemplo, algunas culturas u hogares normalizan el comportamiento manipulador, por no mencionar el hecho de que algunos ven la manipulación como un atajo para obtener beneficios sociales, políticos o financieros. Y lo que es más importante, los manipuladores no tienen ningún problema en anteponer su persona a la de los demás. Esta última razón es la que separa la manipulación deliberada y dañina de la influencia cotidiana y normal. Se puede decir que muchas de estas razones son comunes en muchas personas que no sienten la necesidad de manipular para sobrevivir o prosperar en la vida. La distinción está en las inclinaciones morales y en su educación. La forma en que una persona es socializada al crecer y de dónde aprende su brújula moral determina si se involucran en tácticas psicológicas oscuras. Por ejemplo, algunos entornos son más competitivos, lo que lleva a la necesidad de recurrir a trucos sucios. Lo primero en lo que pensamos es un lugar de trabajo corporativo que enfrentan a los trabajadores entre sí para escalar posiciones. Sin embargo, la vida familiar en la infancia también puede ser una experiencia angustiosa y desafiante que modifique el comportamiento. Al competir por el amor o la aprobación de los padres, un niño puede aprender que las tácticas de manipulación son atajos para conseguir lo que quiere. Los padres o la familia pueden enseñar a los niños pequeños lo que está bien o mal, las habilidades de comunicación o la falta de ellas, y la percepción de sí mismos. Además, crecer con un sentimiento de inferioridad es una parte clave de la dependencia de la manipulación. Como dijo el médico y psiquiatra Alfred Adler, cuanto mayor es el sentimiento de inferioridad que se ha experimentado, más poderoso es el impulso de conquista y más violenta la agitación emocional. El complejo de inferioridad es un factor común en las personas manipuladoras. El desarrollo de la conducta manipuladora comienza con tres ingredientes: la dinámica familiar, la exclusión o desventaja social en la infancia y un entorno que fomenta la maquinación engañosa para obtener poder y aceptación social. Esto no explica por qué muchas personas también luchan contra la baja autoestima, la escasa capacidad de comunicación, todos los miedos enumerados anteriormente, etc. Y aún así no tienen un comportamiento manipulador. La personalidad también desempeña un papel importante a la hora de empujar a una persona hacia la manipulación. Personalidad y psicología oscura. Ciertos tipos de personas son simplemente más propensas a utilizar la manipulación que otras. Cuando se trata de personas sanas, sin ningún diagnóstico mental,
Ciertas combinaciones de los 5 grandes rasgos de personalidad son las más propensas a la manipulación. En el caso de las personas diagnosticadas con trastornos psiquiátricos, el comportamiento manipulador es común en aquellos con tipos de personalidad del clúster B. El grupo del clúster B incluye el trastorno límite de la personalidad, el trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno antisocial de la personalidad. Las personalidades de la tríada oscura. Los investigadores Roy Paulus y Kevin Williams idearon la tríada oscura para describir 3 grupos de rasgos de personalidad que muestran el lado más oscuro de la naturaleza humana: el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. El narcisismo se caracteriza por un engrandecimiento o arrogancia exagerados, un enfoque en la vanidad, un deseo de ser el centro de atención y aumentar continuamente la superioridad y la autoestima. El maquiavelismo describe una necesidad de navegar por el mundo con estrategias cínicas y despiadadas para ganar poder, cueste lo que cueste. Se valora más la obtención del control, la explotación de oportunidades o la consecución de un gran objetivo sin tener en cuenta la ética o la moral. La psicopatía es la ausencia de empatía o de conexión emocional, ocultada frecuentemente por una fina capa de carisma y confianza. Aunque son influyentes, los psicópatas también son impulsivos, arriesgados y agresivos. Mientras que el maquiavélico puede seguir el código moral de la sociedad si consigue lo que quiere, el psicópata tiende a estar dispuesto a hacer daño por placer sádico. La tríada oscura tiene algo en común: el factor D. Según la Universidad de Copenhague, el factor D es la tendencia de una persona a ponerse a sí misma en primer lugar en detrimento de los demás, al tiempo que mantiene creencias que justifican realmente tales acciones. Es lo dispuesto que está a perjudicar a los demás y a racionalizar el daño de anteponer sus necesidades. Todas las personas se sitúan en el espectro del factor D, pero los más fuertes en él son propensos a tener rasgos oscuros de personalidad, como el egoísmo, el sadismo, el interés propio, el rencor, el protagonismo y la desvinculación moral. El impacto de la manipulación en las víctimas. Ahora que hemos repasado a los manipuladores, ¿qué pasa con los efectos de las tácticas mencionadas en sus objetivos? Por desgracia, la manipulación crónica con intención maliciosa o completamente interesada deja una estela de destrucción. Los rasgos más comunes en las víctimas son los siguientes: evitar los conflictos, dificultad para expresar las necesidades o los límites, dificultad para decir no, baja autoestima, autovaloración que depende de la utilidad percibida, es decir, de satisfacer las necesidades de los demás, y un bajo sentido de sí mismo. Las personas con estos rasgos tienden a ser presa fácil de las personas manipuladoras. A largo plazo, la manipulación constante y el uso de patrones psicológicos oscuros pueden tener un efecto devastador en las víctimas, especialmente en las relaciones cercanas, ya sean platónicas o románticas. Los comportamientos manipuladores son perjudiciales para la salud física y mental. Pueden conducir a la depresión, la ansiedad, el distanciamiento emocional, el aislamiento social, la falta de confianza, el miedo a la intimidad, el resentimiento y la ira, y la dura autocrítica, o incluso la crítica a los demás. La manipulación puede sorprenderte y no sientes los efectos hasta que es demasiado tarde. Como los manipuladores tienen el secreto y el engaño de su parte, te quedas con la confusión o la duda. Son maestros que te hacen dudar de ti mismo, de tus recuerdos, creencias y acciones. Mientras estás en su poder, interiorizas la culpa y las acusaciones del manipulador. Pierdes la confianza en ti mismo, preguntándote si tú eres el problema. Para evitar más conflictos, intentas ser agradable y cooperativo. En tu mente esto es ser respetuoso y reducir los problemas en la relación.
Sin embargo, simplemente estás haciendo el juego al manipulador. Por ejemplo, después de demasiadas interacciones estresantes, decides que la pasividad es la forma más fácil de evitar más discusiones. Puede que empieces a andar de puntillas alrededor del manipulador, afinando cada detalle de tus palabras y acciones para mantenerlo contento. Enhorabuena, estás atrapado en el juego del manipulador. Si alguna vez consigues liberarte del control del manipulador, quedarás destrozado. Es más difícil confiar en los demás. Construir la intimidad y la seguridad en las relaciones es una lucha. Además de los síntomas depresivos o ansiosos, siempre estás hipervigilante, buscando señales que no viste la primera vez. Empiezas a juzgarte a ti mismo y a los demás con más severidad para evitar ser tú mismo un manipulador y evitar convertirte en otra víctima. ¿Cómo protegerte de la manipulación? Si te encuentras relacionado con los rasgos comunes de la víctima ideal del manipulador, aquí tienes algunas formas de salvaguardarte. 1. Gana conocimiento. Conoce lo que debes buscar cuando se trata de un comportamiento manipulador. Entiende las técnicas comunes para no caer en la trampa en el momento. 2. Permanece atento. Con la información que tienes, estate atento. Los manipuladores siempre están analizando las reacciones y los comportamientos de las personas para fundamentar sus estrategias. A su vez, también debes analizar cómo actúan cuando revelas información personal o muestras emociones, y cómo responden cuando no haces lo que ellos quieren. Más que nada, las acciones te dirán mucho más sobre un manipulador potencial que las palabras. 3. Concéntrate en reforzar la autoestima. Cuanto más fuerte sea tu autoestima y tu sentido del yo, más fuertes serán tus defensas. Esto puede ser un largo viaje que requiere su libro, pero alimentar la autoestima te permite ponerte en primer lugar, no de una manera manipuladora, sino de una manera autoacertada. La autoestima te mantiene fuerte cuando te enfrentas a la culpa o a la culpabilización porque conoces tu verdad. 4. Toma nota de las emociones. ¿Cómo te sientes después de interactuar con la persona que sospechas que es un manipulador? ¿Qué cosa te ha hecho sentir así? El seguimiento de tus reacciones después de cada interacción te ayuda a analizar mejor las tácticas de manipulación que utilizan. 5. Establece límites. Practica ser asertivo comunicando qué comportamientos vas a tolerar y cuáles no. Los manipuladores pueden tropezar a la hora de la confrontación. Aunque no les haga gracia, hablarles directamente de cómo te sientes y de lo que no aceptas te devolverá el poder. Capítulo 2. Los secretos de la persuasión. La persuasión es el simple acto de convencer o influir en los demás para que se pongan de tu parte. No hay una sola persona en la Tierra que no haya recurrido a la persuasión. En general, la persuasión describe las muchas formas que se pueden utilizar para empujar a los demás en la dirección deseada. Utilizadas en la política, las ventas, el marketing y otras organizaciones, las tácticas de persuasión son esenciales para marcar la diferencia en diversos objetivos y agendas. Hay muchas razones por las que uno puede querer o necesitar hacer uso de la persuasión. La razón más obvia es recibir algo a cambio, por ejemplo, un aumento de sueldo de tu jefe. También se puede querer recabar información, por ejemplo, un periodista en una entrevista. Hacer cambiar de opinión a alguien, pedir un favor, apelar a un propósito mayor. Por ejemplo, recaudar fondos para una causa social. Comercializar o vender un producto, animar a otra persona a mejorar sus malos hábitos. Por ejemplo, convencer a un amigo para que deje de fumar. Ayudar a tomar una decisión o mejorar las relaciones personales. El objetivo de la persuasión es asumir como propia la actitud, creencia o perspectiva que se promueve. En otras palabras, no obliga ni coacciona a los demás a someterse a nuestra petición u opinión. La persuasión requiere un proceso de autorreflexión y toma de decisiones que interiorice tu razonamiento como parte de ellas.
Persuasión versus manipulación. ¿Cuál es la diferencia entre el comportamiento persuasivo y el manipulador? Ambos son muy similares en cuanto a su objetivo y a algunas técnicas utilizadas. Sin embargo, la gran diferencia radica en el impacto de una y otra. Aunque la manipulación no siempre es peligrosa o terrible, lo que tienen en común todas las tácticas manipuladoras es que atentan contra la moral. En este caso, definamos la moral según las ideas del filósofo Immanuel Kant. Ser moral significa ver a cada persona como una persona con racionalidad, perfectamente capaz de llegar a sus decisiones y tener control sobre sus acciones. En otras palabras, no son cosas que los manipuladores se sientan con derecho a moldear y dar forma a su antojo. La manipulación supone que las personas no merecen el esfuerzo de demostrar un argumento persuasivo, razonable y honesto. Eso les daría el poder de tomar sus propias decisiones. En su lugar, los manipuladores prefieren influir en las personas con falsas perspectivas y mentiras, limitando así la capacidad de la persona para tomar decisiones claras. He aquí un ejemplo de persuasión. Intentas convencer a tu amigo de que busque ayuda para sus problemas con la bebida. Al hacerlo, apelas a vuestra estrecha relación y demuestras que estás preocupado por él. Después de ver a tu padre luchar contra la bebida, no quieres ver a otro ser querido pasar por lo mismo. Mencionas algunos recursos de los que has oído hablar y estás dispuesto a ayudar de cualquier manera posible. A continuación, un ejemplo de manipulación. Para convencer a tu amigo de que deje de beber, aludes a que tu padre era un borracho y que eso afectó negativamente a tu vida y a tu familia. Cuando te enfrentas a él, culpas a tu amigo por no pensar en cómo te afecta su forma de beber. Si fuera tu amigo, buscaría ayuda para recuperarse de su adicción a la bebida. En ambos casos, tu amigo podría tomar la decisión que tú quieres que tome. Sin embargo, en el primer ejemplo se siente apoyado, aceptado y esperanzado, mientras que en el segundo ejemplo se siente culpable, avergonzado y obligado a cambiar su comportamiento, no por sí mismo, sino por obligación. La manipulación es más despiadada y encubierta, mientras que la persuasión influye manteniendo la honestidad. ¿Por qué es útil la persuasión? Aprender técnicas de persuasión es útil para pasar al siguiente nivel. Te permite solicitar y exigir tu derecho a los límites. Te ayuda a mejorar tus opciones profesionales, a aumentar tu estatus social y a tener relaciones armoniosas con los demás. Con la persuasión puedes defender mejor tus necesidades, exponer tu caso en cualquier situación y negociar para obtener lo que deseas. La primera impresión. La capacidad de influir en los demás depende de la primera impresión. Las investigaciones demuestran que la primera impresión puede afectar y predecir la opinión que los demás tienen de ti. Con esas opiniones viene también el modo en que te tratan y respetan tus ideas. En la forma en que te perciben intervienen varios factores: tus palabras, cómo las dices, tus acciones, tu postura, tu lenguaje corporal y otras señales no verbales. Incluso si tienes el argumento persuasivo perfecto, puedes perjudicarte si hablas con voz temblorosa, te encorvas o tienes un aspecto desalineado. La primera impresión o tu aspecto en general pueden ser importantes por otra razón. Si quieres convencer a una persona o a un público, presentarte con una imagen que les resulte atractiva les atraerá más. Esto, también conocido como congraciación, permite ganar su aprobación incluso antes de empezar a hablar. En el caso de las entrevistas de trabajo, la primera impresión puede marcar la pauta de cómo te trata tu jefe, tu salario y tu rendimiento esperado. Apelar a las normas del lugar de trabajo, como vestirse de forma profesional y hablar con seguridad, consigue la aprobación del entrevistado. Consejos para mejorar tu primera impresión. ¿Vas a tener una cita, a conocer a alguien importante por primera vez o a prepararte para una entrevista de trabajo? Utiliza estos consejos para mejorar esa primera impresión esencial. En primer lugar, conoce a tu público objetivo, ya sea una persona o un grupo. A continuación, elige cómo quieres presentarte ante la gente. ¿Qué imagen te ayudará más en tus esfuerzos de persuasión?
Recuerda, la confianza es la clave. En caso de duda, finge que tienes confianza. Demuéstralo con tu lenguaje corporal, un fuerte contacto visual y una voz firme y proyectada. Mantén una buena postura y controla la respiración. Asegúrate de hablar despacio. Respira entre frase y frase para mantener la calma. Otro consejo es que cuides tu aspecto físico y te vistas adecuadamente, ya que estos elementos pueden afectar a cómo te ve la gente. La forma en que te presentas también es un factor importante en tu primera impresión, así que prepárate practicando tu argumento o lo que piensas decir para persuadir al objetivo. Por último, escuchar es tan importante como hablar, sino más. Estar atento a tu público objetivo te ayuda a sintonizar con los comentarios sobre ti mismo. No solo puede ayudarte a argumentar mejor, sino que cuando la otra persona te ve interesado, se vuelve más favorable hacia ti. Junto con la primera impresión, repasar las habilidades de comunicación es una gran estrategia a largo plazo para lograr una mayor destreza persuasiva. Las mejores tácticas de persuasión que debes conocer. Aumenta tu atractivo. El simple hecho de estar más presente en la vida de una persona y sonreírle, ser amable, puede aumentar tus posibilidades de persuadirla cuando llegue el momento. Apela a una necesidad. Concéntrate en las necesidades humanas de amor, seguridad y aceptación. Desbloquea el poder de la reciprocidad. Cuando haces algo por los demás, ya sea una tarea o una acción, ellos se sienten obligados a devolver el favor. Utiliza el principio de la influencia social. El ascenso social es un deseo humano natural. Utiliza esta táctica para mostrar que el comportamiento está normalizado y tiene el beneficio de ajustarse a las normas sociales. Apelar a la moral. A la gente no le gusta sentir vergüenza o culpa. En lugar de hacerles sentir culpables, apela a sus mejores instintos morales para que te concedan tu petición. Halagar a la otra persona. Elogiar a la persona, sutilmente, en los momentos previos a pedirle algo. Crear una necesidad con el principio de escasez. Actúa como si hubiera poca disponibilidad o el tiempo se agotara. Otros sentirán la necesidad de apresurarse o considerarán tu oferta como una oportunidad importante, aunque no quisieran inicialmente. Utiliza palabras fuertes, cargadas. Utilizar palabras más eficaces que apelen mejor a las emociones. Por ejemplo, un orador que esté a favor del aborto podría utilizar palabras cargadas como asesinato y robar una vida para describir el aborto. Crear un punto de anclaje. Sé siempre la primera persona en hacer una oferta al negociar. Esa sugerencia inicial se convertirá en el punto de anclaje del proceso de toma de decisiones. Piensa en un niño que sugiere $10 para su asignación semanal, lo que influirá en la decisión de los padres cuando éstos no hubieran sugerido inicialmente menos de esa cantidad. Aprovecha las reglas del compromiso. Cuando otra persona nos hace un favor, por pequeño que sea, nos incita a hacer otras o más peticiones. Esto se debe a los sentimientos positivos que tuvieron después de que mostraras gratitud. Utiliza la psicología inversa. ¿Quieres que alguien haga algo, ya sea para ti o para sí mismo? Dile que no lo haga. Para practicar tu capacidad de persuasión, prueba esta técnica bastante divertida. Convéncete a ti mismo. En tu cabeza o en un papel, finge que estás intentando convencer a otro de una determinada creencia u opinión. Si a ti te funciona, puede que a otro le funcione. También podría ayudarte a dejar ese mal hábito o a elegir argumentos más potentes. ¿Cómo evitar ser persuadido? Si quieres protegerte de ser persuadido, o al menos saber cuándo está ocurriendo eso, mantente atento a las falacias lógicas. A veces las cosas pueden sonar persuasivas, pero en realidad, estar mal informado o no suena como un argumento. Aunque ser persuadido no siempre es malo, lo único que hay que hacer es asegurarse de que se está siendo influido por una buena razón. Para ello, debes comprender las siguientes falacias lógicas.
Espero que estés disfrutando de mi audiolibro hasta el momento. Nos encantaría que nos hicieras saber qué te parece este audiolibro en la sección de comentarios de aquí abajo. Te agradeceríamos mucho que también le dieras me gusta a este video y te suscribieras a United Audiobooks para tener acceso a más audiolibros bestsellers en el futuro. Además, si estás interesado en conseguir más audiolibros gratuitos, haz clic en el primer enlace de la descripción que figura a continuación. Ahora continuemos con el siguiente capítulo. Capítulo 3. Las claves de la influencia emocional. La manipulación emocional se refiere al acto de utilizar el estado emocional de una persona como medio para influirla, controlarla o explotarla. Las emociones son la puerta de entrada a los actos impulsivos. Cuando se les coge desprevenidas, las personas carecen de plena racionalidad en un momento de acaloramiento, especialmente cuando no pueden reconocer la manipulación. Como las emociones son nuestras sensaciones viscerales y subconscientes, no siempre tenemos pleno control o conciencia de ellas, hasta mucho después. En ese momento, el manipulador consigue lo que quiere antes de que te des cuenta. Las técnicas de influencia emocional funcionan porque las emociones son más instantáneas que la racionalización, nublan el proceso de toma de decisiones. Según las investigaciones, las emociones están fuertemente ligadas al aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas y la propia perspectiva. Las emociones fuertes, como el miedo o el estrés, impulsan más de la mitad de nuestras decisiones diarias. Piensa en las emociones como una forma rápida de llegar al corazón de una persona. En lugar de apelar a su lógica o dedicar tiempo a expresar los pros y los contras, puedes simplemente apelar a su simpatía. Los manipuladores saben que tomar una decisión puramente racional es imposible. El cerebro está diseñado para utilizar la emoción como marcador de importancia. Los recuerdos ligados a emociones fuertes tienen más probabilidades de prevalecer. Si algo tiene poca importancia emocional, es ineficaz para el cerebro almacenar el recuerdo o la información con facilidad. El proceso de toma de decisiones requiere de emociones porque la racionalidad objetiva nunca se adapta plenamente al individuo. Incluso la persona más controlada y lógica toma decisiones basadas en valores personales que están directamente ligados a las emociones. La perspectiva también se compone de las emociones relacionadas con experiencias pasadas. Lo que sentimos por algo determina nuestra visión de ello. Cuando se adquiere un sentido agudo de la psicología de una persona, se puede manipular su perspectiva de algo o se puede atender a ella. Por otro lado, la influencia emocional tiene algunos inconvenientes. Como las emociones son cambiantes y volátiles, las tácticas de manipulación solo pueden funcionar durante un tiempo limitado. Todos los esfuerzos para manipular las emociones deben tener una base sólida en hechos o ganancias. De este modo, más tarde, cuando las emociones vuelvan a su nivel inicial, el objetivo podrá seguir encontrando valor en lo que quieres que haga. En el caso de los manipuladores patológicos, este no es el caso, especialmente si el objetivo o la víctima está cerca de ellos. En la dinámica familiar o en las relaciones románticas, los manipuladores pasan tanto tiempo con la víctima que pueden controlar todos los aspectos de su vida emocional. Signos de manipulación emocional. Cuando te manipulan emocionalmente, sientes una sensación de desconfianza en tu propio ser. La incertidumbre y la confusión son habituales. Pasas la mayor parte de tus momentos de vigilia preguntándote, cuestionándote, racionalizando y dudando de ti mismo. La influencia emocional del manipulador rompe la conexión entre tu mente y tus emociones. Ahora controlan tus emociones incluso cuando estás lejos. Si sientes que no puedes revelar tu situación a otra persona, es otra clara señal de la destreza del manipulador. Pueden parecer encantadores e inocentes por fuera. Tus amigos y familiares se sentirán confundidos por tus preocupaciones y las ignorarán. El manipulador sabe cómo aislar a la víctima de sus seres queridos.
especialmente en las relaciones románticas o familiares. Tácticas habituales de manipulación emocional. La mayoría de los manipuladores utilizan la influencia emocional para hacer que alguien haga lo que ellos quieren o para detener un comportamiento que no aprueban. Esto puede manifestarse de las siguientes maneras. Por un lado, aprovechar la volatilidad e inestabilidad emocional es un método común. En lugar de esperar los momentos de emoción intensa, los manipuladores los crean ellos mismos. En las relaciones románticas esto es común. El manipulador comenzará la relación muy rápido y con mucha pasión. Hará que el objetivo se sienta como el centro de su mundo, colmado de elogios, amor y atención. Muchos manipuladores pueden hacer regalos o declarar emociones fuertes desde el principio, como «eres lo mejor que me ha pasado», después de solo unas semanas de relación. Su comportamiento resulta tan chocante y a la vez tan halagador y romántico que toma al objetivo desprevenido, ablandándolo. Al fin y al cabo, nunca han sentido este tipo de chispa con alguien antes, y la validación es adictiva. Este método se llama bombardeo de amor. Normalmente, después del bombardeo de amor, el manipulador tiende a retroceder o a distanciarse deliberadamente. El repentino cambio de comportamiento deja a la víctima confundida, aturdida y temerosa de ser abandonada. Se preguntan qué han hecho mal y cómo pueden arreglar las cosas. Al echar de menos las emociones fuertes y la pasión que estaban tan amplificadas, las secuelas de la retirada son más pronunciadas. Ahora el manipulador tiene a la víctima exactamente donde quiere. La víctima, debido a su inestabilidad emocional como resultado del bombardeo de amor, estará dispuesta a hacer cualquier cosa para volver a cómo eran las cosas. Cuando hacen lo que el manipulador desea, sea lo que sea, el objetivo es recompensado por esas formas de bombardeo de amor. El sabor de lo que la pareja tenía antes es reconfortante y prometedor. Con el tiempo, los comportamientos deseados por el manipulador se refuerzan en el objetivo. Hacer lo que el manipulador quiere significa amor y afecto. Salirse de la línea significa desapego y negligencia. Este tira y afloja de la atención emocional constituye la base de las relaciones abusivas y tóxicas. Otra técnica es similar al bombardeo de amor, pero puede utilizarse en cualquier situación casual. ¿Alguna vez has conocido a una persona por primera vez y te has soltado mucha más información sobre ella de la que esperabas? ¿Cómo te sentiste? ¿Extraño? ¿Incómodo? Lo más probable es que no tengas ni idea de qué decir o cómo reaccionar. ¿Debes compartir información sobre ti, aunque no quieras hacerlo? ¿Debes apaciguar a la persona hasta que encuentres la oportunidad de excusarte? Compartir en exceso es algo que se da entre algunas personas que lo hacen de forma compulsiva. Por lo general pueden tener dificultades para contener la lengua o ser personas demasiado extrovertidas. Sin embargo, algunas personas, las manipuladoras, lo hacen a propósito para atraerte a una situación confusa. Ten en cuenta que las opciones que puedes considerar en una situación así son limitadas y te dan menos poder sobre la conversación. No sabes lo que es socialmente aceptable, así que por defecto sigues el ejemplo de la otra persona. Incluso sientes la necesidad de corresponder compartiendo información personal que normalmente no compartirías, solo para que el otro se sienta cómodo. Los manipuladores crean la ilusión de que se está creando un vínculo al profundizar en lo personal con demasiada rapidez. Se saltan la charla liviana y pasan directamente a hablar de los traumas y los remordimientos de la infancia. Esto provoca el impulso automático de querer compartir tus debilidades o inseguridades, dándoles más combustible con el que pueden controlarte. No aceptar nunca la responsabilidad ni rendir cuentas de sus actos es algo normal en los manipuladores. Sin embargo, una forma emotiva de hacerlos es excusar sus acciones negativas con un razonamiento que te haga sentir culpable. Por ejemplo, lo he hecho por ti para que entiendas lo que te estás perdiendo. Podría decir un manipulador después de que su pareja lo descubra engañándola. O un padre puede perderse el partido de fútbol de su hijo y cuando se le confronta decir, si te preocuparas por mí, querrías que tuviera tiempo para mí. Estoy trabajando todo el tiempo. Es egoísta de tu parte esperar que vaya a todos los partidos.
Actuar como la víctima es una marca manipuladora. La culpa es una emoción poderosa que puede hacer que la gente la controle. Pueden invalidar tu problema insistiendo en que ellos pasaron por algo mucho peor, o hacen parecer las cosas como algo personal, para inducir la culpa en ti, utilizando la falacia del hombre de paja. Por ejemplo, una mujer puede querer que su marido lave los platos que usa, pero él se niega. Cuando ella saca a relucir su preocupación, él dice: ¿Estás diciendo que soy un vago? ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo después de todo lo que hemos pasado? Esta afirmación no solo desvía la atención de la verdadera y justa preocupación, sino que también toca la fibra sensible de su mujer. Ahora ella se siente como una mala persona y es probable que se disculpe y que no vuelva a sacar el tema. Algunas técnicas de influencia emocional menos dañinas podrían ser igual de útiles sin los claros problemas éticos. Por un lado, es bueno utilizar estratégicas básicas de refuerzo y asociación. Al iniciar una conversación, abre con temas positivos que creen una sensación de confianza y relajación en tu interlocutor. El simple hecho de referirte a algo que despierte la alegría, la risa o la emoción puede llevar a asociar lo que dices a continuación con esos sentimientos. Cuando planteas tu petición, sus emociones elevadas les hacen más proclives a responder afirmativamente. Las sonrisas y el lenguaje corporal positivo funcionan de la misma manera. Hacer sonreír a otra persona tiene un efecto inmediato en su cerebro. Desencadena neurotransmisores de bienestar que crean emociones positivas en la persona, incluso si no se sentía bien de antemano. Este consejo está pensado para las personas que quieren salir de su estado de ánimo bajo, pero también hace maravillas con los demás. Ten preparado un chiste simpático, haz un cumplido a los demás o incluso simplemente sonríeles para que sientan la necesidad de devolvértelo automáticamente. Esto es importante, porque la mayoría de la gente piensa que ser serio y autoritario es lo que hace que la gente se someta a ti. La forma de decir las cosas puede influir en el efecto emocional. Utilizar palabras poderosas y emotivas influirá inconscientemente en los oyentes. Para ello, debes conocer bien a tu público objetivo y asegurarte de que las palabras que utilizas resuenan en él. Palabras como libertad, desgarrador, despreciable o imperdonable son algunos ejemplos de palabras que provocan emociones. Otra cosa que provoca una respuesta positiva en alguien es pedirle su opinión primero. Cuando lo haces, la persona se siente halagada y agradece que valores lo que piensa. Cualquier petición que hagas después de eso es probable que obtenga un sí. Aprovechar las emociones de alguien para que haga lo que tú quieres es útil. Sin embargo, no olvidemos la importancia de incidir en las capacidades mentales. En el próximo capítulo repasaremos cómo podemos acercarnos a los poderes de control mental, sin magia, utilizando habilidades psicológicas basadas en investigaciones científicas. Capítulo 4. Desbloquea el poder del control mental. Aunque todavía no tenemos poderes telepáticos, el control mental es posible con la ayuda de técnicas de influencia social. Para manipular a alguien se requiere un profundo conocimiento de la psique humana que permita atravesar las defensas del cerebro. Una vez que lo hacen, pueden guiar tu mente para que pienses lo que quieren que pienses o hagas lo que te pidan. Históricamente, el control mental ha estado estrechamente ligado al lavado de cerebro, que no es una condición aceptada en el campo de la psicología. Más bien, el lavado de cerebro es la combinación de varias teorías psicológicas o sociales que trabajan juntas. El lavado de cerebro describe el acto de reformular la mente de uno para que coincida con una ideología o mentalidad deseada. Muchas personas inconscientemente son víctimas de tácticas de lavado de cerebro en sectas y grupos políticos, como en los campos de concentración en tiempos de guerra. El lavado de cerebro es un acto demasiado extremo, que se da en casos muy concretos de adoctrinamiento ideológico. Por ahora vamos a centrarnos en el control mental individual que cualquiera puede hacer en cualquier momento. Controlar la mente de otra persona puede hacerse a través de métodos de conformidad o métodos educativos, propaganda. ¿Quién es más susceptible de ser controlado mentalmente?
los que han sufrido abusos o traumas, los que han cortado o cerrado los lazos con la familia y los que son emocionalmente vulnerables en un momento dado. Teniendo en cuenta el poder de la influencia emocional, tiene sentido que sentimientos como la inseguridad, la tristeza o la desesperación y la falta de apoyo social saludable pongan a alguien en posición de ser controlado mentalmente. Cómo controlar la mente de una persona. Para utilizar el control mental de forma efectiva, debes convertirte en un maestro de la lectura de la mente de las personas. El comportamiento, del que hablaremos más adelante, no es la única forma de leer a alguien. Comprender la psicología general y hacer un balance de todo lo que sabes sobre alguien te ayudará a leerlo mejor. Practicar esto va más allá de la empatía o de ponerse en la perspectiva del otro. Debes pensar en la mente de la otra persona basándote en la información que conoces y en sus señas verbales. El primer paso es desentrañar los motivos de la otra persona. Pueden ser motivos situacionales o lo que les mueve en general. Para cambiar el comportamiento de una persona hacia el que tú quieres, debes saber cuál es su motivación para sus acciones actuales. Las personas suelen tener más de una motivación, ya sea la ambición, el orgullo, el miedo o el amor. No puedes apelar a todas ellas al mismo tiempo. En su lugar, elige una motivación, preferiblemente la más fuerte que parezca resonar con ellos. Ten en cuenta lo que sabes de la persona, sus elecciones pasadas, sus principios, sus hábitos, lo que es valioso para ella, etc. No dejes de lado ningún aspecto de su vida. Su familia, su trabajo, sus relaciones y sus aficiones pueden indicarte lo que más le motiva. A continuación, piensa en lo que quieres que hagan, que les impide también querer hacerlo. En este paso no es necesario analizar. La mejor manera de obtener esta información es preguntarles directamente de la manera más suave posible. Hay dos respuestas posibles. Puede que tengan una buena razón de peso por la que no les gusta tu sugerencia, o puede que digan que simplemente no les gusta, pero que no tienen una razón específica. La primera respuesta te dará la información que necesitas. En cambio, la segunda razón te da una oportunidad. En el momento en que la persona se esfuerza por explicar su razonamiento, puedes tomar el relevo suavemente y persuadirla. Hay muchos otros consejos para influir en la decisión de alguien. El lenguaje juega un papel importante. Por ejemplo, usar la palabra dispuesto después de una petición rechazada puede hacer cambiar la decisión de una persona. Digamos que le pides a alguien que te acompañe a un concierto, pero a esta persona no le gusta la nómina de artistas que participarán en el concierto. Puede que lo rechaces, tras lo cual puedes decir, pensé que estabas dispuesto a ampliar tus gustos musicales. Esto funciona porque se dirige a la voluntad de la persona, que es una extensión de lo que es. Es más probable que la gente reaccione favorablemente si se cuestiona su identidad. Otra forma es conseguir que la otra persona sienta que tu idea ha sido la suya. Aunque esta técnica requiere paciencia y ahoga tu ego, funciona de maravillas. Suele requerir empezar una conversación, dar pistas y hacer preguntas capciosas que lleven a tu objetivo por el camino correcto. Cuando lleguen a la conclusión que quieres, entonces los elogias por una idea excelente. Les sonará mucho mejor que si lo hubieras sugerido tú directamente. He aquí una forma práctica y menos engañosa de instalar tu idea en la cabeza de alguien. En lugar de sugerir tu idea directamente, empieza por el principio. Explica tu proceso de pensamiento. Si la otra persona tiene su propia opinión o idea que no puede dejar de lado, empieza por resumir las ventajas de la misma, antes de sacar a relucir los obstáculos que la idea plantea. Recorre el proceso de resolución de problemas paso a paso. Cada vez que quieras exponer un punto, no te limites a decirlo. Haz una pregunta capciosa que lleve a la otra persona a decir exactamente lo que se te ha ocurrido. Sigue adelante, desgranando, porque tu idea es mejor mientras dejas que el otro haga la mayor parte del trabajo por ti. Asegúrate de que tenga la última palabra, revelando la conclusión o idea a la que quieres que llegue.
En ese momento la persona ha interiorizado y procesado esa idea y se siente unida a ella, la siente como propia. Para poner la guinda al pastel, puedes estructurar toda esta conversación como si hicieras preguntas destinadas a resolver problemas, a las que la otra persona puede dar una respuesta que insinúe tu idea, en la que ya has pensado. Entonces dices, creo que has dado con algo. Estás diciendo que... Inserta tu idea aquí, porque eso sería absolutamente brillante. En este caso, la otra persona se siente obligada a atribuirse el mérito de la idea, por lo que es más probable que esté de acuerdo con ella que si la hubieras sugerido directamente desde el principio. Destaca los beneficios de tu solicitud o propuesta. Tenlos en cuenta a la hora de redactar tu petición. Por ejemplo, en lugar de decir, ¿podrías hacerme un favor? Realmente me ayudarías mucho. Prueba con, no te arrepentirás de haberme ayudado. He aquí un ejemplo más concreto en el que quieres que un compañero de trabajo te ceda su turno. Te cedo algunas de mis horas a cambio de una paga extra este martes. Sea alentador y positivo para colocarte en buena posición con alguien. Tanto si se hace con la intención de manipular como si se hace con una buena intención, levantar la autoestima de alguien es más efectivo que derribarlo con críticas. No solo los levantas, sino que también haces cosas amables por ellos, para que siempre tengan sentimientos positivos hacia ti. La gente quiere que la gente buena tenga éxito, así que si eres agradable, tienes más posibilidades de conseguir lo que quieres. Utiliza la preocupación o la escasez a tu favor. Cuando alguien está más distraído o disperso debido a la ansiedad, es una grieta en la armadura que puedes penetrar. Utiliza palabras que provoquen estrés y estimula sus miedos más profundos con respecto a lo que quieres. Los medios de comunicación, la política y la publicidad saben desde hace años que propagar la ansiedad hace que las mentes sean más maleables. Mientras que las emociones positivas juegan a favor del manipulador, las negativas bloquean el pensamiento creativo y la toma de decisiones. Demuestra tu autoridad y control de la situación. La confianza en uno mismo contribuye en gran medida a crear una imagen de control. En circunstancias de gran emoción, si puedes mantener la calma y el control dirigiendo a los demás sin problemas, te conviertes en un faro de confianza y disciplina a los ojos de ellos. La gente escucha a quienes dan la impresión de que saben lo que hacen. Aunque, seamos sinceros, la mayoría de nosotros no sabemos lo que hacemos. Finge, y la gente lo percibirá. Lo que ayuda es tomar decisiones rápidas, evitar las imprecisiones y controlar el lenguaje corporal y la voz. Hablando de dinámicas de grupo, intentar controlar a más de una persona es mucho más fácil de lo que crees. De acuerdo con las leyes de la conformidad, cuantas más personas haya, más se conformarán con el pensamiento de grupo. En los entornos de grupo, la gente siempre busca señales de los demás para saber qué hacer o cómo pensar. Si al menos 2 o 3 personas están de acuerdo contigo, los demás se sentirán obligados a seguirte, aunque no hayan estado solos. Haz que se sientan como el protagonista de la historia. Cuando intentes persuadir a alguien de forma encubierta, teje una historia con tus palabras. Crea una narración en la que tu objetivo sea el héroe, el protagonista de éxito que consigue el final feliz. Hazlo jugando con las verdades y dramatizando aspectos de la situación. Como ejemplo ligero, piensa en alguien que motiva a su hermano pequeño para que rinda mejor en la escuela, mostrándolo como el desvalido que siempre sale adelante al final. Haz cosas por la gente, sobre todo con buenas intenciones, pero también con la esperanza de que sientan que están en deuda contigo. Otra cara de esta moneda es pedir favores a la gente. Cuando una persona hace algo por ti, es como si su mente observara su propio comportamiento y sacara la conclusión de que le gustas. Al pedir favores, hay 2 técnicas que puedes utilizar para conseguir un sí. En primer lugar, la técnica del pie en la puerta es cuando pides una pequeña petición que sin duda será aceptada antes de pedir después una petición mayor. La segunda técnica se llama puerta en la cara. En este caso, pides un favor prácticamente ridículo que tu objetivo probablemente rechazará.
A continuación se da un giro y se pide una petición mucho más realista, que juega con su falta de voluntad para rechazarla de nuevo, y con el razonamiento de que no es tan mala como la primera, así que, ¿por qué no? Antes de hacer una petición, empieza por presentarte como alguien afín. Demuestra que tienes algo en común con la otra persona. La identidad y la pertenencia son fuertes impulsores de la elección de una persona. Sentir que les entiendes o que eres como ellos hace que la gente esté más dispuesta a estar de tu lado. Personaliza tu mensaje. Haz que tu persuasión o petición sea personal para una persona concreta. Un estudio descubrió que cuando una nota adhesiva del profesor con un mensaje personal y una petición acompañaba a una tarea, era más probable que los alumnos hicieran la tarea. Además de las influencias psicológicas sociales, también hay explicaciones espirituales para el control mental. ¿Has pensado alguna vez en alguien justo antes de verlo o de recibir un mensaje suyo? Algunos expertos espirituales creen que existe una sincronización en el mundo. Si estás pensando en alguien, es probable que él esté pensando en ti. Aunque esto pueda parecer poco realista, no está de más comprobarlo. La próxima vez que una persona aparezca en tu mente, acércate a ella inmediatamente. Fíjate si alguna vez también se te pasa por la cabeza. En el mejor de los casos, puedes forjar o reforzar relaciones con personas de tu pasado, haciendo crecer tu red y aumentando las oportunidades. La implicación de esta ley, si es válida, es que también puedes proyectarte en la mente de una persona deseada con solo pensar en ella deliberadamente. Esto puede ser útil si quieres que alguien se acerque a ti sin que muevas un dedo. Aunque la lectura de la mente y el control mental son poderosas tácticas de manipulación, requieren una lectura precisa de la persona a la que quieres influir. En el próximo capítulo hablaremos de cómo tener un ojo agudo para notar las pistas sutiles, los detalles y los indicios que pueden informarnos sobre la mejor manera de encantar a otra persona. Capítulo 5. Cómo observar y analizar a las personas. Observar a la gente de cerca proporciona las mejores oportunidades para manipular el comportamiento de alguien. La única manera de saber qué es lo que mueve a una persona es observar cómo actúa, qué dice y todo aquello que te da pistas sobre su carácter. Aumenta tus habilidades de observación. Observar y analizar a las personas con éxito requiere estar presente en el momento. Escuchar, mirar y notar requiere una atención afinada. La verdad es que las personas siempre están mostrando y diciendo quiénes son. Sin embargo, estamos demasiado metidos en nuestras propias vidas y pensamientos como para darnos cuenta. Casi el 50% de nuestro tiempo lo pasamos divagando con la mente. Cuando practicas el estar presente, puedes pillarles desprevenidos, tomar nota de cualquier detalle sutil sobre ellos y catalogarlo para más adelante. Prestar atención puede ser difícil si no tienes la motivación adecuada. Entra en las conversaciones con un propósito y trata de evitar perder el hilo. La gente se da cuenta cuando alguien pierde la concentración en lo que dice. Pueden ver que tus ojos se vuelven aburridos o vidriosos. Eso es una mala noticia para ti, porque puedes perder la compenetración que has creado con quien estás hablando. ¿Cómo puedes mejorar la observación de la gente si no tienes siempre la oportunidad de salir? Practica observando y analizando el comportamiento viendo películas. Los personajes de la pantalla suelen expresar la forma más extrema de las emociones, pero puedes aprender a igualar los patrones de su comportamiento y los tipos de personalidad. Empieza por escuchar. Las personas te dirán exactamente quiénes son si les das la oportunidad. Curiosamente, puedes averiguar quiénes son escuchando cómo se describen a sí mismos. Si alguien siempre se está quejando de su salud, o bien tiene mala salud o busca validación a través de la preocupación. Los manipuladores pueden utilizar este último caso para fingir preocupación y validar a la persona hasta que sea más favorable. Otros pueden seguir hablando de lo bien que saben hacer algo. Sea cierto o no, habla de lo desesperados que están porque todo el mundo conozca sus logros. Esto significa que son inseguros y sienten la necesidad de demostrar a los demás
su autoestima. Además, las personas seguras de sí mismas no van por ahí repitiendo sus logros. Tienden a ser tranquilamente seguras o humildes. Una buena forma de practicar la escucha es entablar una pequeña charla. Mucha gente prefiere evitar las conversaciones triviales, pero éstas desempeñan un papel importante a la hora de calibrar cómo actúa una persona en la vida cotidiana. Las conversaciones triviales también ayudan a desarrollar un estándar de referencia para una persona. Cuando se hace un seguimiento del comportamiento de referencia, se tiene algo con lo que comparar cuando se observa el comportamiento posterior. De este modo, se pueden detectar las cosas que se salen de la norma. Fíjate en cómo se presenta la gente. Ciertas pistas que el individuo expone deliberadamente te dicen mucho sobre quién es. Estas pistas se denominan declaraciones de identidad, que son formas que la gente elige para expresarse y hacer una declaración. Por ejemplo, una persona puede elegir un estilo de ropa específico para representar sus gustos, como una persona a la que le gusta la moda callejera frente a una persona con ropa de colores combinados y cuidadosamente elegida. Otros pueden usar tatuajes, una cantidad abundante de joyas, un determinado peinado o corte de pelo o piercings. Cada una de estas cosas está asociada a una imagen. Cuando una persona decide mostrar sus declaraciones de identidad, parte de la razón es que le gusta, pero otra parte es porque está enviando un mensaje. Analizar las declaraciones de identidad puede ser intuitivo, pero también hay que investigar y profundizar en lo que pueden significar. Observa sus cosas. Fijarse solo en las palabras, expresiones, apariencias y acciones de una persona tiene sus limitaciones. Amplía tu observación a las cosas que posee. Las pertenencias de una persona y su relación con ellas te dicen mucho sobre sus preferencias, su estado financiero, sus valores, cómo cuida las cosas, etc. Un ejemplo obvio es que alguien que posee muchos artículos de marcas convencionales y caras puede ser muy materialista, si no tiene una posición financiera holgada. Si son descuidados con sus cosas, esto arroja luz sobre cuánto las valoran. La gente valora las cosas por las que se esfuerza, mientras que da por sentado las cosas que son accesibles en cualquier momento. Observa cómo reaccionan a tus palabras y acciones y utiliza esta información. Por ejemplo, si se sienten cómodos a tu lado, mostrarán signos de mimetización, tanto en sus palabras como en sus acciones. Se adaptarán a tu lenguaje corporal y a tu forma de sentarte, e incluso utilizarán palabras y estilos de hablar similares. A menudo este mimetismo es inconsciente, una clara señal de que la persona confía en ti. Utiliza la empatía para ver mejor a través de los ojos de la otra persona. Esto es algo de lo que carecen muchos manipuladores, pero es una parte importante para sacar conclusiones acertadas. Observa lo que dicen y cómo lo dicen. Por ejemplo, cuando una mujer se sienta atraída por alguien, su discurso se vuelve fluido y rápido y su voz se torna más grave. Todos los géneros tienden a profundizar su voz inconscientemente cuando hablan con alguien que les interesa. Observar cómo la gente utiliza los pronombres personales puede decir mucho sobre su estatus social percibido. Según las investigaciones, las personas que utilizan mucho los pronombres personales, yo, me, tienden a sentirse más inseguras o a considerarse con menos poder en su situación, papel o relación. La forma en que las personas utilizan las palabras y las combinan revela mucho sobre lo que quieren que se sepa. La mayoría de las personas tienden a decir lo que se les pasa por la cabeza. Sin embargo, puedes obtener mucha información basándote en lo que te dicen y en lo que omiten. Si alguien es descuidado con lo que dice, llegando a decir sin querer palabras ofensivas que sabes que nadie con acceso a Internet se sentiría cómodo diciendo, entonces sabes que o bien, 1, es un ignorante y está rodeado de gente que se lo permite, 2, no entra mucho en las redes sociales, o si lo hace, no está interesado en el tipo de contenido que es socialmente consciente, lo que significa que nunca le ha importado en primer lugar, o 3, sabe que lo que dice es inapropiado y no le importa.
Otras personas pueden ver las cosas de una manera que requiere leer entre líneas. Por ejemplo, un amigo puede decir: Dios, estoy muy nervioso después de haberme tomado mi tercer espresso esta mañana. Se trata de una simple afirmación que uno podría revelar en un ambiente informal. Sin embargo, fíjate en lo mucho que aprendemos de ella. Sabemos que esta persona se ha tomado 3 tazas de café expreso, lo que puede verse como un deseo de recibir la validación del valor de impacto. También sabemos que esta persona debe haber tenido una noche de poco sueño para requerir tanto café. Esto puede mostrar un deseo de demostrar lo trabajador que es o de obtener empatía por su situación. Cuando se trata de mentir o engañar, ¿cómo puedes darte cuenta basándote solo en las señales no verbales? Desgraciadamente, ningún comportamiento apunta a la mentira por sí solo, ni la mirada ni la inquietud. Sin embargo, el autor Ray Herbert dice que hay 4 comportamientos que, cuando ocurren juntos a la vez, a menudo pueden insinuar con precisión que se está mintiendo. Esos comportamientos son cruzar los brazos, tocarse o juguetear con las manos, frotarse la cara e inclinarse hacia atrás y alejarse. Las investigaciones demuestran que estos comportamientos, si se dan simultáneamente, pueden significar un engaño. ¿Cómo se dirigen a los que están por debajo de ellos? El modo en que una persona trata a los camareros de un restaurante o de otros trabajos manuales o a tiempo parcial, pensemos en cadenas de comida rápida, camareros, conserjes, pone de manifiesto su ego. Ser grosero con el camarero demuestra arrogancia y valoración del estatus social. Podrías analizar a estas personas como ignorantes, alejadas de la realidad e inseguras. Si realmente creen que el respeto depende de la posición laboral de cada uno, probablemente provienen de un lugar privilegiado y no entienden el poder del trabajo duro. Estas personas pueden ser fácilmente manipuladas acariciando su ego y halagando su estatus social. Otro truco rápido es hacer un cumplido a alguien y ver cómo reacciona. Un simple y agradecido gracias muestra una actitud humilde. Cuando hables con alguien, sé eficiente a la hora de recabar información haciendo preguntas concretas. Ser impreciso se presta a interpretaciones. Haz preguntas que obliguen a la persona a responder directamente, es decir, preguntas de sí o no. Observa siempre las acciones para ver si reflejan sus palabras. ¿Cumplen sus promesas? ¿Hacen lo que dicen valorar? Esto te muestra si la persona tiene principios, carece de valores personales, tiene poca exigencia, tiende a ser perezosa, tiene problemas de motivación, etc. Evita sacar conclusiones precipitadas. No toda la información que observas es fácil de interpretar basándote solo en las pruebas. Sin embargo, a veces tienes una sensación intuitiva basada en todos los hechos que has observado. ¿Debes confiar en tu instinto cuando lees entre líneas? Sí y no. Tu intuición respecto a las primeras impresiones puede ser bastante acertada. Sin embargo, considera que no conoces toda la historia. Cuando intentes influir en alguien, céntrate en las observaciones y los hechos claros que conoces con seguridad. Nunca hagas un análisis basado en un comportamiento que solo has visto un par de veces. Por ejemplo, Sara es una estudiante universitaria que siempre observa que Josh se apresura a hacer las tareas antes de comenzar la clase que comparten. Ella supone que es desorganizado y que deja las cosas para más tarde, lo que lo hace ser perezoso. Aprovecha su debilidad para ofrecerle un trato. Puede hacerle las tareas a cambio de una paga. Sin embargo, Josh revela que trabaja hasta tarde y cuida de su hermano pequeño cuando sus padres están trabajando. Entiende el curso lo suficientemente bien como para poder completar las tareas rápidamente, y por supuesto tiene un sobresaliente en la clase, así que no necesita el servicio de Sara. En este caso, el análisis mal interpretado de Sara sobre el comportamiento de Josh no tuvo en cuenta los factores externos, por lo que su intento de manipularlo fracasó. Al observar a los demás hay algunas cosas críticas que hay que evitar hacer. En primer lugar, nunca hay que olvidar que el contexto es importante para analizar los motivos de una persona. Por eso es útil conocer las normas básicas de comportamiento. Cuando aparece un comportamiento anormal,
puedes hacer suposiciones más precisas basadas en el contexto. Reconoce tus propios prejuicios. Tu perspectiva puede obstaculizar el análisis de las motivaciones de una persona. Si ya tienes una mala impresión de alguien, tu cerebro buscará automáticamente señales que respalden tu opinión. Por otro lado, las mismas técnicas de persuasión e influencia del libro pueden utilizarse en tu contra. Puede que alguien te escuche con atención, te halague, te pida tu opinión y te haga sentir la persona más importante del mundo. En ese caso, es probable que busques cosas positivas en esta persona y saques conclusiones de color de rosa. Sé siempre escéptico contigo mismo y con los demás. Capítulo 6. Entender la psicología del lenguaje corporal. El lenguaje corporal se refiere a las señales no verbales que se producen al comunicarse. La forma en que movemos las manos, cómo llenamos el espacio con nuestro cuerpo y las expresiones faciales y los movimientos de la cabeza que hacemos conforman el lenguaje corporal. Las investigaciones demuestran que gran parte de nuestra comprensión de los demás proviene de las señales no verbales. Nuestro subconsciente capta mensajes subyacentes del lenguaje corporal que pueden dirigir nuestra intuición o dar lugar a una sensación visceral. El rol del lenguaje corporal. El objetivo es hacer que esos mensajes sean conscientes para que podamos analizar mejor a las personas con el lenguaje corporal. Conocer la psicología del lenguaje corporal te ayuda a ajustar tus interacciones para llevar a la gente a donde quieres. También te ayuda a tener una primera impresión más precisa de las personas. Los mismos consejos que te ayudan a tener una buena primera impresión pueden darte una pista sobre la personalidad de otra persona. Por ejemplo, alguien con el pecho abierto y la espalda recta mientras está relajado está seguro de sí mismo. Estar encorvado y cerrado puede indicar incomodidad, nervios o baja autoestima. Otras veces puede mostrar simplemente una postura inadecuada, que insinúa hábitos de asiento poco saludables y rutinas de ejercicio poco frecuentes. Otra postura que muestra tensión o infelicidad es cruzar los brazos sobre el pecho. Esto puede significar que alguien se desentiende de ti o que está aburrido y quiere terminar la conversación. Otros signos son mirar hacia otro lado o estar muy inquieto. Si la cabeza se mantiene en una posición neutral, la persona está relajada. Si el cuerpo se inclina hacia adelante o hacia atrás, puede ser un signo de desagrado. Entender las señales no verbales. Las señales no verbales pueden dividirse en lenguaje corporal positivo o negativo. Es un reto averiguar el motivo o la razón exacta de un determinado comportamiento. Sin embargo, el simple hecho de conocer la diferencia entre un comportamiento positivo y uno negativo puede ser suficiente. Pueden informarte sobre si tienes que hacer que vuelvan a estar relajados y se muevan mejor, o si vas por el buen camino. Leer la postura de alguien es una gran manera de ver si alguien está comprometido o no. Cualquier postura o lenguaje corporal que apunta hacia adentro, sea protector o compacto, puede ser visto como negativo. Eso incluye la mirada indirecta o desviada. Puede haber signos de incertidumbre o estrés, como moverse nerviosamente, dar golpecitos con el pie, morderse las uñas o agitar una pierna con inquietud. En el extremo opuesto del espectro, el lenguaje corporal, que es en general abierto, dueño de sí mismo y comprometido con la situación, es positivo. Esto incluye un pecho abierto y una postura recta, hombros relajados con poco movimiento o inquietud, y una expresión que interactúa con la situación, es decir, sonriendo, mirando a la escena o a la persona de interés, haciendo contacto visual. Reconocer las expresiones faciales. Hay dos tipos de expresiones que la gente utiliza. Las expresiones evidentes, que utilizan los principales músculos de la cara, y las microexpresiones, que son cambios minúsculos en la cara que no podemos identificar conscientemente. Solo el subconsciente puede captar las microexpresiones. Así es como obtenemos una lectura intuitiva de otro, sabiendo instintivamente que alguien está de mal humor o disgustado. La simetría facial también dice mucho sobre el estado interior de una persona. Las expresiones tienden a ser simétricas.
lo que significa que la emoción es evidente en ambos lados de la cara. Si alguna expresión facial es asimétrica, puede insinuar que la persona está fingiendo esa expresión. Este es un mejor indicador de las risas o sonrisas falsas. Mirar los ojos y las cejas. El contacto visual dice mucho sobre la confianza general de una persona y su estado emocional. Se sabe que el contacto visual constante es una prueba de seguridad en sí mismo y de interés genuino por conectar con otra persona. El contacto visual extremo puede indicar algo más. A veces puede significar que alguien puede estar mintiendo, y por eso intenta no parecer que mira hacia otro lado o alrededor con nerviosismo. Por otra parte, si dos personas tienen una conexión estrecha, mantener el contacto visual durante mucho tiempo puede significar atracción. Si buscas a alguien que normalmente puede mantener un contacto visual constante, desviar la mirada, mirar al espacio o bajar la vista puede ser un indicio de que se está cansando de la conversación. No te lo tomes como algo personal. Para ello, haz una pregunta que les atraiga de nuevo al tema. Asegúrate de que las preguntas sean específicas y añade información adicional que puedan necesitar en caso de que no estuvieran escuchando. Al influir en otro, es importante mantener la calma y la objetividad, mientras utilizas estos consejos para recuperar el control de la situación. Si alguien parpadea demasiado, puede tratarse de confusión o indecisión, o puede mostrar un ligero estrés. Sin embargo, ten cuidado, porque algunas personas pueden tener los ojos sensibles, parpadear mucho con regularidad o estar experimentando tensión ocular. Según el psicólogo Matthew Herstein, es imposible mover las partes internas de las cejas de forma que se eleven hacia arriba y hacia adentro. Eso es algo que solo ocurre cuando alguien está realmente triste. De lo contrario, esos músculos no pueden contraerse a demanda. Si alguien muestra una expresión de tristeza, comprueba sus cejas para ver si está fingiendo o no. Las piernas cruzadas o los tobillos bloqueados pueden ser una posición cómoda. También puede indicar ansiedad o estrés, especialmente si los pies tiemblan. Cualquier tipo de golpeteo o movimiento excesivo, si es anormal para la persona en cuestión, muestra un nivel de incomodidad. En el caso de algunas personas que hacen esto todo el tiempo, muestra que se trata de un mecanismo de afrontamiento constante para su ansiedad. Para los manipuladores, esto podría ser una oportunidad para aprovecharse de sus miedos. Si sospechas que alguien está lidiando con la ansiedad, trata de ser cálido, de hablar con claridad y con hechos. Usa preguntas que no lo pongan en aprietos y mantén una atmósfera relajada con un tono ligero y humorístico. Cuando están relajados, se encuentran en su mejor momento. Identificar los diferentes tipos de sonrisa. La forma de sonreír revela sus emociones subyacentes. El signo más evidente de una sonrisa falsa es que los ojos no tienen la arruga que indica una sonrisa genuina. Una sonrisa real, también conocida como sonrisa Duchenne, implica también a los músculos que rodean los ojos, que aparecen como patas de gallo. Sin embargo, hay personas que pueden fingir una sonrisa con los ojos, por lo que no hay que sacar conclusiones precipitadas. Además, no todas las sonrisas falsas significan un engaño. La sonrisa social es la que se utiliza para mostrar amabilidad a conocidos, colegas y otras personas con las que no se tiene una relación estrecha. Es la sonrisa para mantener los tópicos sociales. Lo único que se puede suponer con exactitud de una sonrisa falsa es que la persona está sintiendo algo distinto a lo que quiere mostrar, o que está distraída. Hay otro tipo de sonrisa que pretende mostrar dominio. En lugar de una verdadera sonrisa, la sonrisa dominante es más bien una mueca. Está torcida, a menudo utilizando un lado de la boca, y va acompañada de unos ojos entrecerrados o brillantes. Analizar los movimientos del cuerpo. Las personas tienden a utilizar las manos y los brazos cuando se comunican, algunas más que otras. Si las palmas de las manos de alguien miran a la persona que tienen delante, puede significar confianza, honestidad o voluntad de comunicación. Para saber si alguien está interesado en lo que dices, fíjate en cómo coloca la cabeza. Si asiente lentamente, puede indicar que tus palabras le interesan. Si asiente rápidamente, a menos que sea un hábito común,
Significa que está impaciente porque la conversación termine. Si encuentras a alguien que asiente más rápido de lo habitual, tienes que encontrar la manera de que vuelva a prestarte atención. Los gestos son un comportamiento no verbal revelador que incluye tres tipos: los gestos ilustradores, los gestos manipuladores y los gestos emblemáticos. Los gestos ilustradores describen los movimientos que uno hace para enfatizar o acompañar sus palabras. Las personas que utilizan sus manos para hablar están utilizando gestos ilustradores. Suelen utilizarse para añadir más información visual que apoye las palabras. Los gestos manipuladores son un lenguaje corporal diferente, más inconsciente. Implican acciones como inquietarse, rascarse, hurgarse la piel, frotarse el cuerpo, etc. A pesar del nombre, no tienen nada que ver con la manipulación. En cuanto a los gestos emblemáticos, son movimientos basados en la cultura, que se utilizan a propósito para sustituir a las palabras o para resaltarlas. Por ejemplo, hacer comillas con los dedos es un gesto de emblema habitual en los países occidentales, especialmente en Estados Unidos. Aunque muchos pueden pensar que los gestos de manipulación pueden significar que alguien está mintiendo, la investigación no lo corrobora. Una persona que se inquieta puede significar que está incómoda o estresada. Depende de su comportamiento de base. En cambio, los gestos de emblema son más fiables para adivinar si alguien está engañando u ocultando algo. Escuchar los cambios en el discurso. Presta atención a la voz de una persona. Cualquier cambio en el tono, la inclinación o la velocidad puede proporcionar una ventana a su estado emocional. Por el contrario, alguien que esté abatido o deprimido hablará en un tono más bajo y a un ritmo más lento, interrumpiendo a menudo. Hablar más rápido o más alto que la línea de base puede indicar un estado de ánimo elevado o excitación. El contexto importa. Recuerda la importancia del contexto. Muchos expertos coinciden en que rara vez el comportamiento tiene un único significado. El lenguaje corporal depende de una multitud de factores. Para determinar con exactitud el estado interno de una persona, basándose en su lenguaje corporal, primero hay que calibrar su línea de base. Una vez que tengas una lectura precisa de los hábitos que normalmente exhibe, podrás estar atento a cualquier comportamiento fuera de lugar. Capítulo 7. Usar la hipnosis para conseguir lo que quieres. A mucha gente la hipnosis le hace pensar en un péndulo que va y viene delante de los ojos y en unos patrones de blanco y negro que hipnotizan la atención. Los medios de comunicación siempre han presentado la hipnosis como un truco de magia o una forma malvada de controlar a alguien. Sin embargo, muchas ideas preconcebidas son erróneas. En realidad, la hipnosis es una práctica real, utilizada por una gran variedad de personas y se realiza de formas más sutiles de lo que se piensa. Desde los hipnotizadores hasta los hipnoterapeutas, pasando por los magos y los manipuladores, pueden utilizar la hipnosis por diversas razones. En este capítulo hablaremos de qué es la hipnosis y cómo funciona. Al final podrás reconocer las señales para darte cuenta si te están hipnotizando en contra de tu voluntad, o podrás probar tú mismo algunas técnicas para participantes dispuestos. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado de trance en el que tu conciencia está completamente orientada hacia el interior, casi como si estuvieras soñando mientras estás despierto. Estar en trance significa que estás absorbido por tu mundo interior, pensamientos, ideas, imágenes, y no eres consciente de lo que ocurre a tu alrededor. ¿Alguna vez te has perdido en un libro atractivo? ¿Has dado alguna vez un paseo por un camino conocido y te has encontrado en tu destino sin recordar el viaje? Estas son formas de trance de bajo nivel que experimentamos a diario. Otra actividad que se asemeja a un trance es la meditación profunda, que puede ayudar con la autohipnosis. En la hipnosis, el objetivo es inducir un potente y profundo estado de trance que desconecta a la persona de su mundo exterior. La atención de la persona se centra por completo en sus pensamientos internos, sus emociones y su imaginación, hasta el punto de que esas cosas se sienten más sólidas y reales.
En otras palabras, es un estado en el que la mente subconsciente se vuelve más accesible. Estar hipnotizado se encuentra justo en medio de la vigilia y el sueño, lo que significa que las defensas cognitivas habituales están bajas. Las razones y la racionalidad ya no se interponen. Así, la persona que realiza la sesión de hipnosis puede influir en la mente subconsciente con mayor facilidad. ¿Por qué hipnotizar? Hay muchas razones por las que uno puede querer practicar la hipnosis o hipnotizar a otros. La hipnosis puede utilizarse para la terapia psicológica, conocida más exactamente como hipnoterapia. De forma más obvia, los profesionales de la hipnosis pueden hipnotizar a otra persona, con su permiso, para cambiar ciertos aspectos de sus hábitos, creencias o personalidad. Por ejemplo, perder peso, dejar de fumar, curar una enfermedad o mejorar la confianza en sí mismo son motivaciones habituales de la hipnosis. Otros podrían hipnotizar a otra persona de forma más egoísta para que cumpla con su voluntad. Esto suele ser difícil, a menos que el profesional engañe al participante para que se someta a la hipnosis, hipnotizándolo por un motivo diferente al acordado. De lo contrario, dado que una sesión de hipnosis requiere mucho tiempo y paciencia, no es posible forzar a las personas a entrar en un estado de hipnosis en cualquier momento. En primer lugar, aunque algunos expertos siguen sin estar seguros, el consenso coincide en que no se puede hipnotizar a otra persona contra su voluntad. La sesión de hipnosis requiere una buena cantidad de tiempo. El participante debe estar totalmente relajado antes de poder entrar en trance. Los primeros 10 minutos se dedican a calmar la mente y el cuerpo del participante, normalmente con respiraciones guiadas y estímulos suaves. Cuanto más larga sea esta parte de la sesión, conocida como inducción, más éxito tendrá la sesión. Sumergirse en la parte de las sugestiones antes de tiempo fracasará si la persona sigue siendo consciente de lo que está ocurriendo. Además, uno de los principios fundamentales de la hipnosis es la colaboración con el participante. Para que tus sugestiones funcionen, el participante tiene que colaborar contigo. Cuanto mejor puedas guiarlo hacia un estado de relajación, más confiado estará y más dispuesto a ser inducido. Para conseguirlo, utiliza sugestiones que lleven al participante a un trance más profundo. Empieza siempre guiando su patrón de respiración. Después de 5 rondas de inhalación y exhalación, ya los tienes más relajados. Ahora, proporciona sugerencias que aumenten esa relajación. Por ejemplo, di frases como: cada respiración que haces te hace estar más y más relajado. O inhala paz, exhala estrés. Incluso puedes decir: siente cómo tu cuerpo se hunde aún más en un estado de relajación. Cada vez el participante pensará que no podría estar más tranquilo, pero con cada afirmación aún consigue suavizar más la tensión de sus músculos. Una forma de inducir al participante a un estado hipnótico es dirigirse al movimiento ocular rápido, REM, que es un indicador de la parte más profunda del ciclo del sueño. Para ello, solo hay que pedir al participante que cierre los ojos y a continuación que los levante, como si intentara llegar a la pared posterior del cráneo. Debajo de sus párpados se verá el movimiento de sus ojos al hacer esto. La imitación de la fase REM engaña al cerebro para que se prepare para dormir, lo que permite al participante entrar en trance mucho más rápido. Para comprobar si tus participantes están siendo hipnotizados con éxito, verás que automáticamente tienen una respiración más profunda y estable, que sus extremidades o dedos se mueven de forma incontrolada o que sus cabezas se balancean. Quizá la parte más crítica de la hipnosis sea tu voz. La forma de hablar debe tener un ritmo tranquilizador, casi como si estuvieras leyendo poesía. Mantén un tono suave como la mantequilla y pone énfasis en las palabras específicas del tema. Por ejemplo, al tratar de hipnotizar a alguien para que esté menos enfadado o sea menos reaccionario, podrías dar más importancia a palabras como calma, paz, suavidad y autocontrol. Ten en cuenta que no es una práctica habitual entrar en una sesión de hipnosis sin memorizar un guión. Es muy raro que los profesionales expertos lo hagan sobre la marcha,
a menos que estén muy curtidos y hayan practicado muchas veces las técnicas más eficaces. Puedes presentar tus sugerencias durante la hipnosis utilizando afirmaciones, imágenes guiadas o ambas. Las imágenes guiadas envuelven a los participantes en historias que pueden visualizar. Por ejemplo, puedes pedirle al participante que se imagine en el estado o la situación deseada. También puedes utilizar una metáfora, como volar como un pájaro para representar la libertad, o flotar por una cascada para representar la renuncia al control. Cuando expreses tus sugerencias, puedes ser muy creativo con esto, siempre y cuando repitas palabras clave que se peguen en la mente inconsciente. En las etapas finales de la sesión, debes asegurarte de que tus sugerencias se queden grabadas. Para ello, tu lenguaje debe ser firme y concluyente, para convencer al participante de que las sugerencias son ahora una realidad. Por ejemplo, podrías decir, ahora eres la persona segura de ti misma que quieres ser. O ahora disfrutarás más y más de tu trabajo. Esto da al participante la expectativa de que los efectos son permanentes y continuos, apelando al efecto placebo, así como a la fuerza de la hipnosis. Antes de finalizar la sesión de hipnosis, debes procurar que el participante vuelva a su estado consciente con suavidad. Una forma de hacerlo es guiando al participante a un ritmo de respiración y luego contar hasta un número, ya sea 10, 20 o 100. Por ejemplo, le dirás, voy a contar hacia atrás desde 100 y cuando llegue a 0, volverás a tu estado de vigilia. Otra forma es decirle al participante que tome conciencia de su cuerpo y de sus sensaciones físicas. Dile que empiece a mover los dedos de los pies, luego los tobillos y las piernas, y que suba por todo el cuerpo. Deberá volver a su estado consciente gradualmente. La hipnosis es más eficaz cuando se realizan varias sesiones. También ayuda a repetir las sugestiones que hayas utilizado en la sesión en interacciones casuales, como felicitar a alguien por la confianza que parece tener en sí mismo. Capítulo 8. ¿Qué es la programación neurolingüística? ¿Y si se pudiera hipnotizar a la gente en la vida cotidiana? Un paso por debajo de la hipnosis se encuentra la programación neurolingüística, que es una forma sutil de influir en los demás en una conversación casual. Es una forma de persuasión encubierta, en la que el objetivo no sabe que está siendo persuadido a hacer algo. La programación neurolingüística, o PNL, se basa en las señales verbales y los patrones de comunicación subyacentes para provocar que la mente subconsciente responda de la manera deseada. En los años 70, el lingüista John Grinder y su socio Richard Bandler se asociaron para desarrollar una alternativa a la psicoterapia. Crearon la programación neurolingüística, una forma de terapia que puede utilizarse con o sin un profesional. ¿Cómo funciona la PNL? Vamos a desglosar cómo funciona la PNL a través de su nombre. Neuro se refiere al proceso neurológico por el que el cerebro toma la información externa. Lingüística es la dicción y la sintaxis que utilizas en tu lenguaje. Por último, programación es la forma en que tu mente percibe la combinación de estímulos externos e información lingüística. En concreto, la programación neurolingüística superpone mensajes sutiles en las palabras que dices. En este sentido, puede incluir deliberadamente ciertas señales de lenguaje corporal para inculcar un significado subyacente. La persona con la que hablas puede encontrar tus palabras normales, pero su subconsciente está recibiendo un empujón hacia una determinada elección o acción. ¿Cómo utilizar el lenguaje en la PNL? Con la PNL debes utilizar el lenguaje indirecto a tu favor. El éxito de la PNL depende de lo bien que puedas manipular la conversación de forma subliminal. Una forma de hacerlo es incluir órdenes en lo que se dice. Una orden incrustada es una orden muy sutil transmitida a través del énfasis. La orden será indirecta, entretejida en frases más largas para que no parezca que le estás diciendo a alguien que haga algo. Sin embargo, se enfatiza la orden mediante señales a través del tono, el ritmo del habla o el lenguaje corporal. Esto funciona porque estos cambios encubiertos en la forma de decir las cosas llaman la atención del subconsciente.
Por ejemplo, puedes expresar la orden un poco más alto o más despacio que el resto de las palabras. He aquí algunas formas de manipular el lenguaje y las interacciones para conseguir que la gente esté más de acuerdo con tus opiniones o sugerencias. Considera los adverbios y adjetivos. La forma de entrelazar adverbios y adjetivos en las frases puede afectar a las respuestas de la gente. A modo de repaso rápido, los adjetivos son palabras descriptivas que modifican a los sustantivos, como rápido, brillante, inteligente, suave, débil, etc. Los adverbios son palabras que describen cómo se realiza una acción, como rápidamente, amablemente, suavemente, fácilmente, etc. Entonces, ¿cómo se pueden utilizar los adverbios y adjetivos para influir en las personas a través de la PNL? Esencialmente, estas palabras crean una suposición en la mente subconsciente de una persona. Por ejemplo, puedes decirle a alguien: cuando empieces a descubrir rápidamente el inmenso potencial que tienes dentro de ti, te sorprenderá lo que encontrarás. Esta frase presupone que la persona tiene un inmenso potencial. Alternativamente puedes preguntar: ¿cuándo te diste cuenta de lo difícil que es tu nuevo plan de estudios? Esta pregunta asume o presupone que el plan de estudios es un reto. Redactar las afirmaciones de esta manera hace que la gente acepte como verdadera la suposición que se hace, en un esfuerzo por saltarse la respuesta. Limita las opciones. Este bonito juego de palabras limita las opciones que les das a alguien y mantiene bajo tu control cualquier decisión que tome. Lo hacemos sin querer cuando queremos que otra persona elija entre las opciones que nosotros preferimos. Sin embargo, también puedes utilizarlo a propósito para incitar a alguien a hacer lo que te gustaría que hiciera. En lugar de preguntar: ¿qué quieres comer?, pregunta: ¿quieres comer pizza o comida china? La gente no solo se siente abrumada con un montón de opciones y preguntas abiertas, sino que al limitar sus opciones, se crea la ilusión de que solo pueden elegir entre las que tú sugieres, aunque sepan que hay otras opciones disponibles. Apunta a sus valores de forma subliminal. Al igual que las tácticas de manipulación anteriores, es esencial conocer los gustos, las aversiones, los objetivos y los miedos de tus objetivos. La base de la PNL es una relación sólida. Debes construir una fuerte conexión con habilidades interpersonales, así como son sacar información que te ayude a conocer sus valores. Si conoces sus valores, puedes plantar mensajes en tu conversación que apunten a lo que es más importante para ellos. Esto ayuda no solo a la hora de pedirles un favor, sino también a la hora de convencerles de que prueben cualquier comportamiento. Siempre que te mantengas dentro de los límites de su moral, puedes empujarles hacia cualquier acto relacionándolo con un fuerte valor que les importe. Los vendedores lo hacen a menudo. Averiguan cuál es el mayor problema de un cliente, qué es lo que más valora, y descubren cómo promocionar su producto relacionándolo con ese valor. Si el cliente es un gran ecologista, el vendedor puede destacar las características sostenibles de su producto, los materiales orgánicos o los envases de bajo desperdicio. Utiliza estratégicamente y versus pero. Esta técnica puede utilizarse para enmarcar una situación de forma que se obtenga la reacción que se desea. De este modo, podrás persuadirles mejor para que sigan tu sugerencia en función de cómo la enmarques. La forma de presentar la información puede suscitar fácilmente diferentes opiniones, según la presencia de y o pero. Si quieres resaltar algo de forma positiva, utilizarás y. Si quieres enmarcar algo de forma negativa, utiliza pero. Consideremos la siguiente afirmación que un directivo podría decir a un empleado: cumpliste los objetivos de ventas el mes pasado y este mes has tenido un rendimiento inferior. Debido a Lee, esta afirmación parece más neutral y objetiva. El empleado puede considerarlo como si su jefe simplemente presentara un informe sobre su rendimiento. Piensa en la posibilidad de que el jefe diga: el mes pasado cumpliste los objetivos de venta, pero este mes tu rendimiento ha sido inferior. En este caso, el empleado tiene la impresión de que su jefe está decepcionado y espera algo mejor, lo que le obliga a trabajar más duro el próximo mes. Si el jefe dijera:
Este mes has tenido un rendimiento inferior, pero el mes pasado cumpliste con los objetivos de ventas, suena menos negativo porque termina con una nota mejor. En este caso, el empleado puede sentir que su jefe está excusando su rendimiento reciente debido a su excelente rendimiento anterior. No se siente más motivado para trabajar más de lo habitual. Como puedes ver, la forma de expresar la misma situación puede influir en la reacción y el comportamiento posterior de una persona. Modelación. Un componente clave de la PNL es el modelado, que describe cómo se puede emular a otra persona para adoptar la mentalidad de ésta. La gente puede utilizar el modelado para ponerse en la perspectiva de una persona de éxito o de alguien que puede hacer lo que se propone hacer. También se puede utilizar el modelado para conseguir que otra persona vea y entienda mejor tu perspectiva. Un ejemplo de modelado es cambiar de asiento con alguien con quien estás debatiendo o a quien quieres convencer. Si te resulta difícil conseguir que la otra persona vea tu perspectiva, pídele que cambie de asiento o de posición y que tome la tuya. El cambio de posición también provoca un pequeño cambio de perspectiva, tanto en sentido literal como figurado. Al tomarte como modelo, estando físicamente en el lugar donde estabas antes, se relacionarán mucho más con tu argumento o idea. El modelado también funciona para ayudar a otros a tener más éxito en una determinada tarea o función. Un director de un centro de trabajo puede utilizar esta técnica durante una sesión de formación para sus empleados. Por ejemplo, puede realizar una demostración en vivo o grabada de un empleado de alto rendimiento. Luego pedirá a los empleados que copien exactamente ese comportamiento. La idea es que actuar como otro también transmite el estado mental, la motivación o las creencias de ese modelo a la persona. Otra forma de utilizar la PNL mediante las señales de comportamiento o el lenguaje corporal es con la técnica del espejo. Esta técnica describe el acto de copiar el lenguaje corporal o el estilo de hablar de la persona con la que se está hablando. Entre los psicólogos y terapeutas, el espejo es una parte esencial de las sesiones con los clientes. Si el cliente cruza las piernas, el terapeuta hace lo mismo. Si el cliente se encorva, el terapeuta también se encorva. En cuanto a los estilos de habla, reflejar al otro puede significar utilizar un vocabulario similar, igualar su tono o hablar de manera tan formal o informal como él. Las personas se sienten más atraídas por lo que les resulta familiar, y que es más familiar que sus propios hábitos de comportamiento. Reflejar el comportamiento del otro también crea una conexión más profunda con la otra persona, como si ambos estuvieran sincronizados. Se sentirán más cómodos y confiados. Por supuesto, es importante reflejar a los demás con discreción para que no parezca obvio o burlón. Del mismo modo, realizar actividades que te mantengan sincronizado con la otra persona también establece esa conexión que te hace irresistiblemente persuasivo. Esto incluye caminar o correr junto a alguien, o bailar juntos. Cuando se realiza una actividad física que requiere estar cerca del otro, todo se sincroniza. Empiezas a respirar al mismo ritmo y a moverte al unísono. Es muy difícil estar en desacuerdo o discutir con alguien cuando se realizan estas actividades. Si quieres invitar a alguien a salir, por ejemplo, pregúntale mientras das un paseo con él. La programación neurolingüística es una forma inteligente de poner a los demás de tu lado sin demasiado esfuerzo ni convencimiento evidente. Palabras finales. Las tácticas de manipulación se presentan de muchas maneras diferentes, algunas más obvias y otras más encubiertas. La manipulación es un gran paraguas bajo el cual existe una multitud de modalidades. Desde la influencia emocional hasta las técnicas de persuasión, pasando por el análisis de la psicología de las personas y la observación del lenguaje corporal, todas estas técnicas forman parte de las habilidades generales utilizadas para influenciar y dirigir a las personas. Como todo lo demás, la mayoría de estas habilidades no son inherentemente malas o manipuladoras. Más bien un manipulador que quiera quitarle a alguien el libre albedrío o el pensamiento autónomo en una situación pondrá en práctica estas habilidades de forma tortuosa. Sin embargo, algunas técnicas son en esencia inmorales. El gaslighting, la mentira o la evasión de la culpa.
Un líder fuerte utilizará algunas de las formas de influencia de nivel superior para potenciar su carisma y poder sobre un grupo de personas. A diferencia de los manipuladores engañosos, ese encanto no será superficial. Se necesita mucho más que atajos baratos para captar realmente el cerebro de alguien y ponerlo de tu lado. Por ejemplo, se necesita tiempo y paciencia para conocer los puntos fuertes, las debilidades, las motivaciones y los puntos de dolor de las personas antes de poder ejercer un poder efectivo sobre ellas. Por otro lado, muchas de estas técnicas pueden utilizarse para lograr un cambio positivo. Cuando se utilizan con las intenciones adecuadas y con más visibilidad de la que permiten los manipuladores, se puede influir en la mente de las personas por una causa honorable o una idea que crees que ayudará a muchos. Las habilidades de influencia son fundamentales en puestos corporativos, en trabajos sin fines de lucro y en cualquier tarea que requiera liderazgo y trabajo en equipo. Incluso a nivel individual, puedes defenderte a la hora de negociar un salario más alto, pedir un ascenso, tratar con familiares difíciles y persuadir a tus amigos sobre asuntos que les beneficiarían. Como mínimo, conocer las estrategias de manipulación puede ayudarte a rechazarlas cuando se utilizan con malicia. Puede ayudarte a cortar el engaño y a tomar decisiones más lógicas a pesar de la presión del manipulador sobre ti. Aprende estas tácticas, practica para reconocerlas en la vida diaria y vuelve a esta guía siempre que necesites repasarlas. Aquí reside la verdadera fuerza de entender cómo funciona la manipulación. Puedes evitar que te presionen sin saberlo y salvaguardar tu independencia. Le agradecemos que se haya sintonizado con uno de nuestros cautivadores audiolibros. Si quiere vivir más experiencias de inmersión, aquí tiene otro audiolibro que seguro que le gustará. No olvide mostrar su apoyo poniendo un like a este video, compartiendo lo que le ha gustado de este audiolibro en la sección de comentarios de abajo y suscribiéndose al canal para recibir más audiolibros cautivadores como este. Gracias por formar parte de nuestra comunidad de audiolibros.